Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night, when things aren't black and white. And the troubadour, remember 24. Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Todos se sentaron alrededor de la larga mesa en casa de Steve. Después de presentarse a Joyce, quien aún no conocía la historia completa, comenzaron a relatar hechos que parecían pura fantasía. La primera reacción de Joyce fue de incredulidad, pero cuando se giró y vio a Jonathan y Will, sus dos hijos, mirándola con súplicas silenciosas de «Mamá, por favor, créenos», el hielo que llevaba dentro se derritió en un instante y decidió confiar en ellos. Otra razón por la que decidió creer fue el lamentable estado de la casa de Steve. Después de ver los destrozos, Joyce no pudo evitar sospechar que, como todos afirmaban, allí se había librado una feroz batalla 2 noches antes. Una vez asegurada la confianza de Joyce, la conversación pudo seguir adelante. «Chade, ¿quién es esta chica nueva?», preguntó el jefe Hopper tras sentarse. Sus ojos se habían mantenido fijos en la niña de la peluca. Durante las presentaciones, ella había sido la más reservada, ofreciendo solo un número que parecía ser su nombre, 11. Richard explicó lentamente los antecedentes de Eleven. Para demostrar que sus poderes eran reales, le pidió que hiciera una demostración en el acto. Con un leve movimiento de su dedo, Eleven hizo levitar la gorra del jefe Hopper hasta su mano. La sala quedó atónita, los chicos gritaron que era impresionante. Casi al instante, cayeron rendidos ante aquella chica aparentemente inocente que poseía un poder inimaginable. Nadie lo demostró más que Michael, el hermano pequeño de Nancy, cuyos ojos se nublaron y la baba prácticamente se acumulaba en la comisura de sus labios. Hopper y Joyce quedaron igualmente impactados por el poder de Eleven, pero como padres también sintieron una profunda lástima por lo que la niña debió haber soportado. «Ella es la clave para resolver nuestro problema», dijo Richard al grupo atónito. «El laboratorio puede ser controlado por medios humanos, pero la puerta al mundo del revés que ya se ha abierto solo puede ser cerrada por ella. No podríamos simplemente quemarlo de nuevo». Hopper frunció el ceño, recordando cómo Richard había prendido fuego a un pasaje en una ocasión. «El fuego solo funciona con pequeñas heridas temporales. Estrictamente hablando, la puerta bajo el laboratorio Hawkins no fue abierta por las fuerzas del mundo del revés, sino por el poder de Eleven. Hay un viejo proverbio chino que dice, quien ató la campana, debe desatarla. Como Eleven abrió la puerta, solo ella puede cerrarla». Richard acarició suavemente el cabello de Eleven. «¿Entonces dónde vivirá ahora?», preguntó Joyce, haciendo la pregunta crucial. Richard respiró hondo. «Hawkins Lab y quienes lo dirigen son despiadados. La muerte de Tommy H. es una advertencia. Para borrar todo rastro del laboratorio, silenciarán a cualquiera que conozca la verdad, cueste lo que cueste. Como sabemos que Eleven existe, debemos ser extremadamente cuidadosos y no permitir que su identidad se filtre. Por ahora, la tengo en mi casa». «No, es demasiado peligroso», Hopper hizo un gesto con la mano en señal de seria objeción. «Tienes vecinos que se darán cuenta, y tu casa está cerca del laboratorio. Si registran casa por casa, te encontrarán enseguida. Eso no funcionará». «¿Y luego qué?», preguntó Joyce. En cuanto pronunció esas palabras, todos se quedaron pensativos. Mike miró disimuladamente a izquierda y derecha, luego levantó la mano, medio asustado y tartamudeando. Mi casa tiene un sótano donde podría esconderse. Mis padres nunca bajan. Ella podría quedarse conmigo». Imposible. La idea fue rechazada por unanimidad, incluso por sus amigos más cercanos. Nancy miró a Mike con los ojos muy abiertos. «Ni se te ocurra. ¿Acaso has olvidado que tienes una hermanita, Holly, en casa? ¿Has pensado en la seguridad de mamá y papá? Además, ese sótano es el cuartel general secreto de nuestro grupo de 4, declaró Lucas con aire de superioridad. ¿Cómo íbamos a dejar que una chica entrara así como así?» Dustin y Will no dijeron nada, pero sus expresiones demostraban que también estaban en contra de Mike. «¿Por qué no? Yo podría cuidarla en secreto. Yo puedo hacer waffles», protestó Mike, mirando a la inocentemente atenta Eleven, luego a los demás y finalmente de vuelta a la chica.
Joyce, la cariñosa tía y madre del amigo de Mike, también habló desde la perspectiva de una madre. No creo que sea una buena idea. Todavía eres estudiante, tienes clases. Mientras estés en la escuela, Eleven estaría sola en el sótano, y tu madre y tu hermana suelen estar en casa. Si tu madre decide de repente limpiar el sótano, ¿cómo se esconderá Eleven? ¿Cómo le explicarías eso a Karen? Mike, reacio a rendirse, eludió deliberadamente el problema de los días de escuela. Puedo decirle a mamá que limpiaré el sótano yo mismo todos los días. Al final, la genial hermana pequeña de Lucas, Erica, le dio el golpe de gracia. Sonriendo, dijo: Vaya, Mike, lamento desilusionarte, pero no quieres cuidarla, estás enamorado de ella. Has perdido la cabeza, eso no está bien. Sí, no está bien, dijo Steve, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Naturalmente, apoyó a su novia Nancy. La sonrisa maternal de Eddie no flaqueó en ningún momento. Buscar el amor está bien, pero no es el momento adecuado. Así que, sí, no es bueno. Tras las palabras de Erica, todos esbozaron sonrisas cómplices y comenzaron a bromear con Mike. Yo no. Al ver la perplejidad de Eleven, Mike bajó la cabeza, con las orejas rojas como un tomate. Yo me encargaré de ella, decidió el jefe Hopper con voz baja y firme. Tengo una casa antigua a las afueras del pueblo, que me dejó mi abuelo. Con unas pequeñas reparaciones será habitable. Está aislada, nadie pasa por aquí. ¿Podrás hacerlo?, preguntó Joyce, la única que parecía dudar. Por lo que Joyce sabía del rudo jefe, apenas se cuidaba a sí mismo, y mucho menos a una niña. Sin embargo, recordaba que había tenido una familia, una hija que había muerto repentinamente tras una enfermedad brutal. Aquellos últimos días dolorosos habían dejado cicatrices. 11 podría reabrirlas, dificultando aún más que Hopper cuidara de la niña. Hopper se mordió el labio grueso, con la mirada llena de recuerdos, dolor y arrepentimiento. Imágenes de su hija muerta afloraron a su mente, recuerdos que solía enterrar. La pregunta de Joyce le hizo dudar, aunque solo fuera por un instante, de si podría cuidar de Eleven. Pero al final se armó de valor, sosteniendo la mirada curiosa de Eleven. Lo haré todo lo posible. Richard no tenía objeción, su casa era demasiado abierta, demasiado expuesta y solo apta para una vida solitaria. Podía dar cobijo a Eleven brevemente, pero ella necesitaba protección a largo plazo. Sin embargo, antes de que la decisión de Hopper fuera definitiva, Richard dijo: deberíamos preguntarle a la niña. Puede que no tenga ni idea del mundo normal, pero tiene su propia mente y voluntad. De acuerdo, asintió Robin. Exactamente, asintió Eddie, amante de la libertad salvaje, respetaba la libertad de elección personal. Al darse cuenta de su imprudencia, Hopper se levantó, tomó la mano de Eleven y le preguntó con dulzura: ¿me dejarías cuidarte un tiempo? Te conseguiré buena comida, música, tu propia habitación. Te protegeré con todo lo que tengo. 11 observó su rostro serio, algo nerviosa. Tranquilizándose, dejó que su poder rozara su mente y percibió su honestidad. Este hombre no se parecía a su padre. Con una última mirada silenciosa a Richard, quizás sin siquiera comprender que se trataba de reticencia, miró a Hopper a los ojos y asintió. Y así, 11 regresó al destino que le aguardaba, unida al jefe Hopper por un hilo que los convertiría en padre e hija. Capítulo 22. Las ambiciones lobunas de Mike. 11 se sentía como si la hubieran engañado. O mejor dicho, se había precipitado, sin darse cuenta de que vivir con el jefe Hopper después de separarse de Richard sería muy diferente a vivir con Richard. Música agradable. Bueno, de todos modos ella no la entendía, así que por ahora simplemente la llamaría agradable. Una cama cómoda. Sin duda era mejor que dormir en una habitación oscura en el labo o en el suelo de la casa de Richard, pero no era excepcionalmente buena. Pero la comida deliciosa, la comida que preparaba el jefe Hopper distaba mucho de la cocina de Richard. Las comidas instantáneas del jefe Hopper, que se preparaban con solo calentarlas en el microondas, eran completamente insípidas y de mal gusto. Tras probar los manjares que Richard había preparado, perdió el apetito, pues le recordaban a su vida en el laboratorio. Qué aburrido, qué monótono. En su primer día viviendo con el jefe Hopper, la pequeña Eleven ya extrañaba muchísimo la comida de Richard. 3 sedanes negros entraron por las puertas del laboratorio Hawkins, y una docena de personas con traje bajaron del vehículo. Encabezados por una mujer de cabello rubio de longitud media, entraron juntos al edificio. Estas personas no encontraron ningún obstáculo en el camino, guiadas por personal especializado del laboratorio que las condujo directamente al sótano.
Allí, se encontraron con el Dr. Brennan, quien se encontraba en la sala de monitoreo observando los movimientos del portal al mundo del revés dentro de la zona de cuarentena. La mujer fue eficiente y no se anduvo con rodeos, declarando directamente: hemos registrado el laboratorio varias veces, pero no hemos encontrado a nadie. Parece que la persona ha huido al pueblo. Agente Fraser, asegúrese de que Eleven sea encontrada y traída de vuelta lo antes posible. Dejar el portal al mundo del revés abierto no es una solución a largo plazo. Actualmente, la forma más rápida de cerrar la grieta es mediante el poder de Eleven. El Dr. Brennan mantuvo una expresión fría, con la mirada perdida en la agente. Además, después de este incidente, creo que tendremos que reubicar el laboratorio una vez que hayamos recuperado a Eleven. La encontraremos cuanto antes, respondió Connie Fraser, con el mismo semblante impasible. Luego miró a través del cristal transparente la puerta circular en el centro de la zona de cuarentena, cuyos bordes estaban cubiertos de innumerables enredaderas. Y, por cierto, nuestra agente interceptó un informe que iba dirigido al pueblo. El corral de un granjero fue devastado por una criatura desconocida. Las 12 vacas quedaron irreconocibles. El Dr. Brennan dijo con calma: por eso sugerí trasladar el laboratorio. La situación podría estar descontrolándose. Si no capturan a Eleven pronto, las anomalías en la ciudad se volverán imposibles de ocultar y nos culparán a nosotros. Haremos todo lo posible por ayudarles a encubrir la verdad, pero también deben encontrar rápidamente una segunda solución, dijo el agente Fraser con frialdad. Si la chica se niega a cooperar, tal vez tengan que intentar crear otra niña como ella. Eleven es única. Al oír esto, el Dr. Brennan se conmovió de forma inusual. De repente, le gritó a la agente Fraser, con una mirada furiosa que parecía querer devorarla. Su talento es único, una vida entera no sería suficiente para crear otra Eleven. Además, yo mismo la crié. Dije que la trajeran con vida, así que no puede morir. Incluso si ya ha matado a varios de nuestros agentes de rastreo, el agente Fraser lo miró de reojo. La gente común y corriente como ellos puede ser reemplazada, pero Eleven no, se burló el Dr. Brennan. El agente Fraser se quedó sin palabras. Martin Brennan era un loco capaz pero excepcionalmente paranoico. Mierda, ¿qué clase de bestia maldita mató a mis vacas? Ahora mi preciosa nieta Sandy no tendrá leche fresca hoy. El viejo Gilbert maldijo en voz alta, golpeando con la mano el pilar del establo con indignación. ¿Por qué no fue a molestar a la casa de los Merrill, la de al lado? ¿Por qué a nosotros? Rezamos a Dios todos los días. Deja de quejarte, Gilbert. Es solo un suceso desafortunado y poco probable, lo consoló el oficial Powell. Sin embargo, en su interior pensaba que si los humanos no hubieran invadido el territorio de las bestias, dejándolas sin suficiente comida para el invierno, no habrían recurrido a asaltar las granjas humanas. Esta bestia es bastante quisquillosa con la comida. El jefe Hopper se limpió la sustancia gris y viscosa del guante en la pared de yeso. Soportando el olor a carne ensangrentada y destrozada del cobertizo, se levantó con el ceño fruncido y salió. Gilbert dio un paso al frente y preguntó: Jefe Hopper, ¿puede decirnos qué clase de bestia hizo esto? Probablemente un oso o algo así, seguramente un oso negro, murmuró el jefe Hopper, inventándose una mentira sobre la marcha. Sabía que si decía la verdad ahora, nadie le creería. Luego le dijo a Gilbert: cierra este cobertizo por ahora. Los osos suelen regresar. Incluso con una escopeta, un viejo como tú podría no matarlo de un solo disparo. No pienses en vengar a tus vacas y dejar a tu preciosa nieta sin abuelo. Maldita sea, Gilbert estaba frustrado. Su rostro, ya de por sí sombrío, se puso aún más rojo, y golpeó el suelo con los pies con rabia, pareciendo un melón amargo. Hasta que confirmemos que el oso está acorralado o muerto, dejémoslo así por ahora. Puedes deshacerte de los cadáveres de las vacas. El jefe Hopper echó un vistazo a las huellas viscosas en el suelo del cobertizo y le dijo a Gilbert: los agentes del pueblo y yo encontraremos a ese oso negro lo antes posible. Gilbert le gritó al jefe Hopper, que se marchaba: asegúrate de traerme la cabeza de ese oso. Quiero golpearla 100 veces en casa para desahogar mi ira. Tras abandonar la granja de Gilbert, Powell, que era bueno interpretando las expresiones de sus superiores, notó que el jefe Hopper parecía demasiado serio. No pudo evitar preguntar con cierta timidez: jefe, ¿vio algo? Lo que mató a esas vacas y lo que atacó a Tommy H. son de la misma especie. No, es una manada, dijo el jefe Hopper en voz baja. No vas a decir otra vez que esto está relacionado con el laboratorio, ¿verdad? Hopper replicó: ¿hay alguna otra respuesta? Pero no tenemos ninguna prueba, dijo Powell con impotencia.
Por eso, después de tantos años, sigues siendo un simple policía de pueblo. Tu actitud respecto a la necesidad de pruebas es demasiado rígida. La verdad no siempre requiere pruebas, o mejor dicho, simplemente no puedes conseguirlas. Incluso si las consiguieras, no necesariamente convencerían a todos. El jefe Hopper soltó una leve risita, teñida de impotencia y un suspiro. Powell no entendía, pero no estaba enfadado. Siguió de cerca a Hopper mientras se adentraban en el denso bosque. Jefe, ¿a dónde vamos ahora? Sigan este rastro de lodo. Seguiremos buscando hasta que se enfríe la pista. Apuesto a que este oso negro debe estar enfermo. Es saliva o algún tipo de fluido causado por una enfermedad. Jejeje. Richard se burló. De pie en la ladera del bosque, miró los zapatos de tela que asomaban por detrás de una gran roca. Mike, Will, Lucas, Dustin, ¿cuánto tiempo más piensan seguirme? Dejen de esconderse, chicos. Lucas, se te ve el pie, y Mike, te veo el pelo. Mierda, maldijeron al unísono los 4 chicos que estaban detrás de la roca. Luego, con sonrisas forzadas, salieron de detrás de la roca, cada uno fingiendo algo. Oh, jaja, qué coincidencia, Lee. Encontrarte aquí. Lucas sonrió, aunque sus ojos se veían algo tímidos. Solo estamos explorando, sí. Dustin sonrió, mostrando sus encías. La sonrisa desdentada de alguien a quien le faltaban los dientes frontales superiores resultaba muy extraña. En ese momento, Will mostró su carácter habitual, muy parecido al de Jonathan. Verdaderamente hermanos de espíritu, dijo tímidamente, nosotros estamos buscando insectos. Mike añadió inmediatamente, sí, para una tarea de biología. La mente de Lucas también iba a 1000 por hora. Dio una palmada como si pensara que aquella excusa era brillante. Vamos a conseguir uno grande, un ejemplar de primera categoría. Dustin soltó una risita seca. Vamos a encontrar un bicho genial y vamos a dejar a toda la clase en shock. ¡Wow! Los 4 amigos levantaron las manos, con los ojos muy abiertos por el nerviosismo, y dejaron escapar un grito completamente inexpresivo. Richard no dijo ni una palabra, simplemente los miró en silencio hasta que ya no pudieron mantener la farsa. Mike dijo sin rodeos, de acuerdo, queríamos encontrar a él. Él era el apodo que Mike le había puesto a Eleven la noche anterior, derivado de L en su nombre. Este era el pequeño plan de Mike. Creía que ponerle un apodo cariñoso a una chica mejoraría la impresión que ella tenía de él. Sin embargo, Eleven en realidad no tenía ni idea de cuál era el propósito de todo aquello. No, no vayas. Hopper ha instalado medidas de seguridad alrededor de su casa. Si caes en una trampa por accidente, tu madre no te verá esta noche. Richard negó con la cabeza. No habrá problema si nos llevas allí. Todo irá bien si no van, dijo Richard con calma. Escuchen, todos, sé dónde viven. Si no piensan hacerme caso esta vez, iré personalmente a hablar con sus padres. Con un poco de exageración, estoy seguro de que sus hermanos mayores estarían encantados de colaborar conmigo para protegerlos. Que sus padres los castiguen después es otra historia. Los 4 chicos estaban atónitos. No esperaban que aquel hombre, aparentemente tan íntegro, fuera tan astuto. ¿Cómo pudiste hacer eso? Yo tampoco quiero, dijo Richard con una leve sonrisa. Oigan, chicos, si están dispuestos a irse a casa ahora, les prometo que les daré la versión 3.0 de D&D que yo mismo creé. El grupo de chicos se sintió tentado al instante. De verdad existía una oferta tan buena. Richard dijo con calma, además, espero que no me malinterpretes. No es que no vayas a volver a ver a Eleven nunca más. Una vez que se resuelva la situación del laboratorio, naturalmente podrás ir a la escuela y jugar con ella. Si la vieras ahora, ¿qué le dirías? Y ni se te ocurra molestar a esa pobre niña mientras aún es tan inocente e ingenua. Yo no fui. Al oír esto, Mike se sobresaltó, su cuello y su rostro se tensaron mientras hablaba varios pasos por delante de sus compañeros. De repente, todos, al haber comprendido las ambiciones lobunas de Mike, guardaron silencio. Capítulo 23. El niño que fue secuestrado por un monstruo. Al final, los chicos no pudieron convencer a Richard. Bajo su atenta mirada, comenzaron a bajar la colina, y varias veces intentaron dar la vuelta, solo para quedarse paralizados cuando los ojos de Richard y una suave tos aparecieron sobre ellos, obligándolos a escabullirse. A mitad de camino, Lucas se adelantó de repente a los demás. Pensándolo bien, los poderes de esa chica son geniales, pero nosotros somos el grupo de chicos. Una chica no encaja. Will miró a Mike y se encogió de hombros, sin mostrar ni acuerdo ni desacuerdo. Al percibir el frío, Dustin rió y propuso una solución intermedia.
Eleven tiene poderes similares a los de la fuerza, claro, pero su inteligencia emocional está completamente descompensada. No sabemos si su incorporación será beneficiosa o perjudicial. Miró de Lucas a Mike. Mike frunció el ceño. Si le enseñamos los juegos que nos gustan, podría ser una gran compañera de equipo. Los otros tres notaron el enamoramiento en su voz y suspiraron, sacudiendo la cabeza en un silencio fingidamente severo. El pobre hombre estaba hechizado. Mike sintió una punzada de culpa, seguida de irritación. Sus amigos deberían apoyarlo. Siguió caminando con paso firme en un silencio hosco. Vaya, si no son los polluelos de Wheeler, se burlaron dos voces familiares y odiadas mientras los chicos cruzaban el bosque hacia casa. Dos chicos mayores, medio cabeza más altos que ellos, los flanqueaban con una sonrisa burlona, acorralando a los 4 chicos más pequeños, que estaban aterrorizados. Troy y su amigo alto eran compañeros de clase en la escuela secundaria Hawkins, el equivalente en la escuela secundaria al matón de la preparatoria Tommy H. Los chicos amantes de la ciencia y de voz suave como Mike eran sus presas favoritas. ¿Qué quieres, Troy?, preguntó Mike con vehemencia, mientras viejos temores atenuaban su ira recién desatada. Troy se burló. No necesitamos una razón, Wheeler. Nunca la necesitamos. Somos 4, aléjense, advirtió Dustin. Uy, qué bocazas para ser un enano desdentado. Ahora sí que quiero intentarlo. Troy ansiaba pelear, empujar a la pandilla de Mike era un juego, no una pelea justa. Los dos atacantes se abalanzaron sobre ellos, los 4 amigos respondieron a gritos, y estalló una violenta pelea. Revolcándose en el barro, la fuerza de los chicos mayores se hizo notar, inmovilizaron al grupo de Mike. Aún así, la superioridad numérica importaba. Lucas dejó la huella de su zapato en la mejilla de Troy. Humillado, Troy gritó furioso que los mataría. Al ver que Troy perdía el control, los 4 huyeron. Conocían cada hondonada y cada árbol. Los años de persecución dieron sus frutos, ya que ampliaron la brecha. Troy, desesperado por alcanzar al lento Will, corrió temerariamente cuesta abajo. Una raíz nudosa bloqueaba el camino. Justo cuando Troy extendía la mano hacia Will, la raíz le enganchó el pie, se desplomó, cayendo violentamente y dejando atónitos tanto a sus perseguidores como a su presa. Will, muévete, gritó Dustin primero. Los 4 reaccionaron y bajaron corriendo la colina, dejando a Troy sangrando inmóvil contra un tronco. El amigo de Troy dejó de perseguirlo y ayudó al aturdido matón a ponerse de pie. ¿Estás bien? El amigo de Troy le pasó el brazo por los hombros y le ayudó a caminar. Troy cojeaba, siseando con cada punzada de dolor y cada raspadura en la piel. Joder, se han librado fácilmente. Cuando empiecen las clases, les voy a enseñar. Frunció el ceño, con expresión de tristeza. Esto es grave, tengo la cara y el cuero cabelludo desgarrados, el tobillo torcido. No hay forma de ocultarlo, mamá y papá me van a matar. Los 2 chicos se dirigieron arrastrando los pies hacia casa, mientras el cielo se oscurecía. Sheriff, hay más baba por todas partes, nos estamos acercando al oso, susurró el oficial Powell, tenso. Los 2 agentes que investigaban las vacas muertas en la granja de Gilbert siguieron el rastro hasta el anochecer. Las linternas iluminaban la vegetación a medida que se acercaban a la guarida del asesino. Mantente alerta, Powell, dijo Hopper. Te lo ruego, prepárate para disparar, sea lo que sea que veas. Un gruñido gutural familiar resonó en el aire. Hopper entrecerró los ojos, el corazón de Powell dio un vuelco. Juntos, recorrieron el bosque con linternas y cañones de pistola. ¿Qué fue eso? La mano de Powell temblaba. Conocía los sonidos de los osos del zoológico, y este no era uno de ellos. Disparen a la vista, sea lo que sea. Hopper sintió como un sudor frío le empapaba la camisa y se mezclaba con el de Powell, duplicando su temor. Jadeo, jadeo. Con la respiración entrecortada, Hopper percibió la fuente en la oscuridad y giró sobre sí mismo, disparando ráfagas rápidas. Los destellos de los disparos iluminaron a una criatura desnuda con forma humana. Las balas impactaron contra ella, pero sin efecto. Rugió y huyó corriendo en la oscuridad de la noche. Powell se quedó paralizado, olvidándose de respirar. Powell. El grito de Hopper lo hizo reaccionar. Hopper se plantó frente a un túnel que parecía la boca del diablo, palpitando con un rojo intenso desde su interior. Salpicó licor a su alrededor, arrojó una cerilla y quemó la puerta. Corre, muévete, lo incendiaremos antes de que todo el pueblo empiece a morir. Ese sí, señor, el deber despertó a Powell, siguió a su sheriff sudoroso.
El superior regordete estaba en mejor forma que el ayudante, que siempre iba al gimnasio. Quizás Hopper tenía razón, aún no era lo suficientemente policía. Un rugido resonó entre los árboles cuando los chicos salieron del bosque. Troy y su amigo se quedaron paralizados. La adrenalina los separó, el amigo se soltó de un tirón y salió corriendo. Troy se abalanzó sobre él y lo rodeó con ambos brazos. Se estrellaron contra el suelo. «Suéltame, cabrón. No me dejes». Rugido. Una ráfaga de garras les sujetó las extremidades y los arrastró a través de un pasaje resbaladizo y viscoso hacia un mundo oscuro de inmundicia blanca flotante y hedor. Bajo un relámpago carmesí en un cielo negro, una figura titánica con forma de araña, situada sobre las nubes, fijó su mirada en los chicos. Capítulo 24. Misterio de la desaparición. La criatura era demasiado rápida. Powell y el jefe Hopper acabaron perdiéndole el rastro. El último lugar donde había aparecido la sustancia viscosa era una grieta en el suelo que resumaba una luz carmesí, y la fisura se estaba cerrando como una herida abierta. «Están aprendiendo», murmuró el jefe Hopper, frunciendo el ceño ante la escena. Había oído cómo Richard y los demás habían sellado la puerta la última vez, vertieron gasolina directamente en la abertura y le prendieron fuego, haciendo que las llamas rugieran desde nuestro mundo hasta el mundo del revés. Al parecer, habiendo aprendido la lección, las astutas bestias finalmente habían adquirido la costumbre de cerrar la puerta tras de sí. Aquello fueron malas noticias, obligó a Hopper a admitir que había subestimado la inteligencia de estas criaturas del mundo inverso. Había supuesto que eran simples animales, pero ahí estaban, aprendiendo. «Jefe, tiene que ver esto». La llamada de Powell apartó a Hopper de la grieta que se cerraba. Hopper se acercó y bajó la mirada, entrecerró los ojos. Se puso un guante, levantó el trapo empapado de sangre y barro. «Esto es, tejido humano». La sangre aún está fresca. Powell se frotó el guante blanco, cuya mancha se extendía por toda la superficie. Parece que, mientras íbamos un paso atrás, alguien fue atacado. Por eso, lo que sea. A Hopper se le puso el estómago de plomo. La víctima acababa de ser secuestrada, incluso si comenzaran a revisar los informes de personas desaparecidas en ese momento, sería una búsqueda frustrante y a ciegas. Derrotados, los dos policías del pequeño pueblo regresaron a casa. Cuando Hopper llegó a su casa, al principio ni siquiera se dio cuenta de que era Richard quien le abría la puerta. «¿Qué pasó, Hopper?», preguntó el joven, viendo al corpulento jefe entrar arrastrando los pies como un zombi. En la mesa de la cocina, Eleven, con el tenedor sobre un gofre, levantó la vista. Al ver el rostro demacrado de Hopper, perdió el apetito y bajó el tenedor. Solo la voz de Richard sacó a Hopper de su ensimismamiento. Miró a su alrededor con la mirada perdida, recordó que estaba en casa y luego frunció el ceño al ver a Richard. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué no explicas por qué llegas tan tarde? Si yo no hubiera estado aquí, Eleven se habría quedado con hambre». Richard se cruzó de brazos, devolviéndole la acusación y restándole importancia a su propia visita inesperada. Hopper vaciló, se encontró con la mirada inocente de Eleven y sintió una punzada de culpa. Se frotó la frente. «Lo siento, Eleven, el trabajo se alargó. Gracias, Richard, por venir a preparar la cena. Esta vez no te voy a castigar por romper las reglas». HMPH. Richard apartó la mirada, rascándose la mejilla. «¿Qué pasó? ¿Algo en el turno?» Hopper no lo ocultó, relató los sombríos sucesos de aquella noche. Confiaba en Richard porque, según su experiencia, el chico era de fiar. Astuto, incluso brutal al enfrentarse a enemigos o monstruos, pero decente con los suyos, y Eleven claramente lo adoraba. «Ya veo, así que así son las cosas». Richard asintió, tranquilo. No estaba preocupado, sabía que la víctima no podía ser Will. La legendaria mala suerte del chico había hecho que Richard sintiera lástima por él mientras veía el programa. Esos guionistas habían elegido a un niño en particular para atormentarlo. ¿Cómo podía estar seguro? Sencillo. Para asegurarse de que los 4 niños hubieran vuelto directamente a casa, había llamado a sus familias, especialmente a Will y Mike. Will estaba dibujando en su habitación, Mike estaba en el sótano mirando una figura de Luke Skywalker. Todos a salvo. ¿De verdad no sientes nada?, preguntó el jefe Hopper, frunciendo el ceño ante la indiferencia de Richard. Richard se encogió de hombros. «No desperdicio mis emociones en desconocidos, por muy importantes que sean. Si hubiera sido Robin, Steve o Will, me importaría». Huérfano y con una infancia difícil, Richard parecía normal, pero ocultaba cicatrices psicológicas que nadie notaba. Hopper, recordando el pasado del chico, comenzó a hablar,
pero Richard lo interrumpió. No hay necesidad de entrar en pánico. Si quieres saber quién fue arrastrado al mundo del revés, y si aún están vivos, podemos usar el poder de 11. El poder de Eleven, el jefe Hopper parpadeó. ¿Puede hacer eso? Se llama percepción extrasensorial. Richard asintió y luego se giró hacia ella. Puedes lograrlo, Eleven. 11 asintió. Lo intentaré, dijo simplemente. Entonces se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos, desconectó sus sentidos habituales y dejó que su mente se expandiera. Su conciencia se adentró una vez más en el oscuro paisaje mental. Esta vez, el objetivo parecía estar cerca. Entre las sombras, vio a un chico que se movía sigilosamente entre los árboles, 12, quizás 13 años, más alto que Mike y los demás, cubierto de barro y presa del pánico. Cerca de allí, el gruñido gutural del Demogorgón resonó en el bosque. Veo un niño, informó Eleven, describiendo la imagen a los dos hombres. El rostro del jefe Hopper palideció. ¿Está bien?, preguntó con urgencia. Asustada, aterrorizada, un monstruo, que lo persigue, pero a salvo, todavía a salvo, buscó en su escaso vocabulario las palabras adecuadas. Un instante después, Eleven gritó y se aferró a la mano grande de Hopper. Al sentir que le temblaban los dedos, Hopper los envolvió con las suyas. Tranquila, tranquila, estoy aquí, dime, ¿qué más ves? Otro chico, pero está muerto. El monstruo lo está arrastrando. Incapaz de soportar tanta brutalidad, Eleven rompió la visión y se arrojó de nuevo a la realidad, sollozando contra el pecho de Hopper. Hopper dudó apenas un segundo antes de abrazarla con fuerza, murmurándole palabras de consuelo que Richard jamás le había oído usar. Cuando finalmente dejó de temblar, la aflojó. A la mañana siguiente, la policía de Hawkins confirmó la desaparición de dos niños, Troy y Tag, ambos estudiantes de la escuela secundaria de Hawkins. Ambas familias eran adineradas, desesperadas, ofrecieron recompensas de $10,000 por el regreso sano y salvo de cada niño. La recompensa forjó un espíritu de unidad que el pueblo jamás había visto. Al menos un tercio de Hawkins, cientos de buscadores, se agolparon en el bosque, superando incluso a los grupos de búsqueda que Richard recordaba de la historia original. Richard supuso que cualquier monstruo que viera a esa multitud al anochecer saldría corriendo en dirección contraria, había demasiada gente. Hora del almuerzo en la escuela secundaria Hawkins. Mike pinchaba con desgana su puré de papas y luego miró a sus amigos, igual de cabizbajos. Vamos, coman. ¿De verdad tienes apetito?, murmuró Lucas. Mike guardó silencio. Will tragó saliva con dificultad. Es por lo de ayer, ¿verdad? Cuando nosotros. Sus tres amigos le taparon la boca con las manos. Una vez seguro de que nadie se había dado cuenta, Mike susurró, no podemos hablar de eso. Pensarán que estamos involucrados. Nosotros no hicimos nada, también somos víctimas, susurró Dustin. Aún así, Troy y Tag son unos cretinos. A veces desearías que simplemente desaparecieran. Movió los labios al pronunciar las dos últimas palabras. Ellos mismos se lo buscaron, dijo Lucas, secándose el sudor de la frente. Si hay que culpar a alguien, es al laboratorio. Exacto, corearon los demás, asintiendo con vehemencia. Sin embargo, la culpa los carcomía. Después de clase, los cuatro se dirigieron al ala de la escuela secundaria y se escabulleron a la sala del club de música de Eddie. Eddie les leyó la cara, despidió al resto del club con un gesto de cabeza y cerró la puerta para que pudieran desahogarse. Ya había oído hablar de los chicos desaparecidos y había consultado con Richard y Jonathan para asegurarse de que Mike y los demás estuvieran bien. Saber que estaban a salvo lo había tranquilizado, hasta ahora. Eddie, poco dado a la comodidad, simplemente les puso la cabeza bajo un brazo. Nada de lamentarse. Cuando la vida apesta, juegas una partida de D&D a tope. Hablando de eso, Richard me envió un módulo nuevo esta mañana. Supongo que estaba pensando en vosotros. Al oír mencionar al joven de pelo negro que había sido tan frío el día anterior, Mike y los demás sintieron que les escocían los ojos y que las lágrimas amenazaban con brotar. Capítulo 25 Planes para el laboratorio. La desaparición de Troy y su amigo, aunque autoinfligida, hacía difícil admitir que su paso al mundo del revés estaba más o menos relacionado con Mike y los demás. Al enterarse de esto, todos decidieron celebrar una pequeña reunión provisional, que aún se llevaría a cabo en el aula del club de Eddie. Las puertas y ventanas del aula estaban bien cerradas. Como se trataba de un aula de música, el aislamiento acústico era excelente, así que a nadie le preocupaba que su conversación se filtrara. A esta reunión no asistieron adultos, solo los miembros de los grupos Junior y Senior, incluida la hermana de Lucas, Erica,
que vino tras enterarse de la noticia. Tranquilo, todo saldrá bien. Jonathan rodeó con su brazo los hombros de su hermano menor y lo consoló con dulzura. Nada de esto es culpa tuya. Sabes que somos hermanos y siempre te apoyaré. Desde que entró en el instituto, Nancy no había tenido una conversación sincera con Mike desde hacía mucho tiempo. Ante esta situación, ambos hermanos se sentían un poco incómodos, pero como hermana mayor, Nancy dio el primer paso para comunicarse. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, dijo Mike, asintiendo y fingiendo que todo estaba bien. La preocupación de su hermana, en realidad, lo alegró bastante. Steve y Dustin se miraron con los ojos muy abiertos. Tras un largo silencio, Steve finalmente dijo, bueno, hay que ver las dos caras de la moneda. No puedes fijarte solo en el lado malo. Dustin siempre había sido de mente abierta y ya no le importaba mucho. Soltó una risa seca. Tienes razón, al menos ya no tenemos que preocuparnos de que nos intimiden. Varios de ellos recibieron consuelo de quienes los rodeaban. Mike y los demás se sintieron mucho más relajados al compartir su angustia con otros. Claro que Lucas parecía ser la excepción. Los hermanos Lucas y Erica se miraron. Erica lo observó con una mirada juguetona, con los labios gruesos ligeramente fruncidos. Su expresión era algo desdeñosa. De repente, soltó una risita. Vaya, querido hermano, no esperas que te consuele como lo hacen ellos, ¿verdad? Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? No seas tan engreído. Yo nunca pensé eso. Vale, dijo Erica, sacudiendo la cabeza con la expresión de impotencia de un adulto que lidia con un niño haciendo una rabieta. Giró la cabeza y con voz suave y a regañadientes, dijo, no es culpa tuya. Todo saldrá bien. Ese tipo que te orinaba en la cabeza todo el día acaba de recibir su merecido. Un demonio lo ha arrastrado al infierno. ¿Qué te parece? ¿Te sientes honrado o reconfortado ahora que he dicho eso? A eso le llamas comodidad. Los datos que mencionaste son completamente erróneos. No me orinó en la cabeza en todo el día. Está bien, a veces. Nunca. Richard y Robin observaron la escena en la que todos se apoyaban mutuamente, y ambos no pudieron evitar esbozar sonrisas maternales. Eddie y Barry hicieron lo mismo. Tras un largo rato, todos cesaron la charla incómoda pero cordial y pasaron al punto principal de la reunión. Dado que este asunto afecta en gran medida a la conciencia de Mike, Will y los demás chicos, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que todo salga bien, dijo Richard. Todos asintieron con vehemencia, y los cuatro, incluido Mike, parecían serios. Aunque esto es algo malo, mírenlo desde otra perspectiva. Es una buena oportunidad para desenmascarar la conspiración del laboratorio, dijo Richard, entrecerrando los ojos. Si podemos rescatar a Troy, obviamente sería lo mejor. Pero si no podemos, tendremos alguna posibilidad de atrapar al laboratorio en sus crímenes y encontrar pruebas. Todos se dieron cuenta que 2 niños han desaparecido. El Dr. Brennan se puso de pie inmediatamente al oír esto, mirando al asistente del laboratorio que lo había reportado. Su mirada se desvió con incertidumbre. En ese momento, una docena de habitantes del pueblo se habían congregado frente al laboratorio. Tenían algunas sospechas. Maldita sea, no hacía falta pensar. Debía de ser ese desgraciado de Jim Hopper. Ahora esas personas se habían reunido frente al laboratorio y la oficina del gobierno municipal, armando un escándalo, protestando y afirmando que las desapariciones de niños eran obra del laboratorio, financiado por el gobierno federal. Maldita sea, ¿cómo pueden decir que fue causado por el laboratorio? Solo está relacionado. Estos mortales ignorantes. El corazón del Dr. Brennan se llenó de ira y la frustración lo invadió. Últimamente, en el laboratorio habían ocurrido una serie de problemas, lo que lo impulsaba a buscar desesperadamente a Eleven y llevarla a otro lugar para instalar un nuevo laboratorio y reiniciar los experimentos. Pero el problema actual debía resolverse. Todo debía manejarse correctamente. Como mínimo, debían desviar la culpa para que las desapariciones de niños no tuvieran ninguna relación con el laboratorio. Varias soluciones pasaron por la mente del Dr. Brennan. De repente, se le ocurrió una idea y le preguntó al asistente del laboratorio, ¿hay algún estanque o lago peligroso cerca del pueblo? ¿Algún lugar por donde pase poca gente? Sí, respondió inmediatamente el ayudante del laboratorio. El Dr. Brennan esbozó una sonrisa confiada y le dio una palmada en el hombro al asistente. Encuentra al agente Fraser. Haz que trabaje horas extras para crear modelos a tamaño real de los 2 niños desaparecidos. Luego, coloca los modelos en ese lago lejos del laboratorio para simular un ahogamiento accidental.
Envía un equipo de rescate profesional para que represente toda la escena sin dejar rastro alguno. Al escuchar el plan del Dr. Brennan, el asistente asintió repetidamente y se marchó rápidamente para encargarse del asunto. Chade, ¿por qué de repente estás pidiendo dinero prestado para comprar una computadora?, preguntó Steve, completamente confundido, mientras acompañaba a Richard a la tienda de electrónica. En aquella época, los ordenadores no eran una necesidad para el público en general. Debido a las limitaciones de los sistemas operativos y las redes, la gente común necesitaba ciertos conocimientos de programación para empezar. Además, los ordenadores de entonces no ofrecían mucho entretenimiento. Salvo que fuera un requisito laboral o un interés genuino, pocas familias optaban por comprar uno, incluida la de Steve. Por supuesto que tiene su utilidad. Richard sonrió levemente. No había asignado puntos a su habilidad de programación al nivel B sin motivo, tenía sus propias razones. Con sus habilidades actuales, crear un virus para infiltrarse en el sistema del laboratorio y robar sus datos era pan comido. Sin embargo, el problema era que un lugar como el laboratorio, que funcionaba como una base estratégica, utilizaba una red de área local, LAN. La red era independiente, por lo que realizar hackeos remotos sofisticados como en las películas, no era sencillo. Además, la programación y el hacking no son lo mismo, solo coinciden en algunas técnicas de codificación. Incluso si Richard alcanzara un nivel A en programación, no necesariamente rivalizaría con un nivel A en hacking. Así pues, la mejor manera de robar los datos del archivo sería mediante una intrusión física. Infiltrarse en el laboratorio y, en la sala de servidores, conectar un dispositivo de almacenamiento con el virus al ordenador del laboratorio. De esta forma, podría robar sigilosamente todos los datos útiles. Finalmente, llevar esa información a nuestro legendario reportero, Murray, dejar que ayude a filtrar y procesar los datos, encontrar lo útil, exponer los crímenes del laboratorio al mundo y acabar con ellos definitivamente. Aunque parezca fácil, en realidad no lo es. Este era solo el plan B de Richard para revelar la verdad sobre el laboratorio, ya que el riesgo era bastante alto. El plan A seguía consistiendo en que Jonathan, Nancy y los demás usarán herramientas de grabación para tomar fotos, videos y grabaciones específicas de los crímenes del laboratorio con el fin de reunir pruebas. Dichas pruebas serían más fiables en los tribunales de esta época. En aquella época, la oferta de ordenadores era escasa. Richard simplemente escogió el modelo más caro y nuevo. Por supuesto, Steve lo pagó. De todas formas, el ordenador sería útil en la tienda que abrirían más adelante, así que contaba como gasto para los electrodomésticos necesarios para la inauguración. Steve no puso objeciones, solo esperaba que Richard comprara la computadora con un propósito serio. Las computadoras eran caras, y la inversión inicial que les había dado su padre no era mucha. Si se la gastaban toda y no podían abrir la tienda, no podría explicárselo a su padre. Richard le dio una palmada en el hombro y le dijo: «No te preocupes, desde luego no dejaré que te arrepientas». La tienda de bebidas que él y Steve iban a abrir necesitaría un ordenador tarde o temprano. Richard pensaba que si compraban un sistema de pedidos en el mercado, no solo sería caro, sino también un desperdicio de dinero, ya que él mismo podría construir uno mejor y añadirle muchas funciones adicionales. Steve optó por creerle a Richard. Para él, Richard ya era su mejor amigo, sin duda alguna. Tommy H., el de antes, no significaba nada. Richard, Jonathan y Eddie eran los hermanos con los que había afrontado la vida y la muerte. Tras comprar el ordenador, compraron un montón de accesorios informáticos y otros artículos diversos, y luego lo transportaron todo de vuelta a la casa de Richard. Después de que Richard ensamblara hábilmente la computadora, se sentó en la silla de la oficina, con sus ágiles dedos sobre el teclado. Mientras la computadora arrancaba y mostraba la pantalla de inicio, sonrió con confianza, accedió a la interfaz de programación y comenzó a teclear código frenéticamente a gran velocidad. Capítulo 26. Potenciar los superpoderes de Eleven. De acuerdo, Richard sostenía un disquete, con una sonrisa maliciosa asomando en sus labios. El virus se almacenaba en el disco. El disquete servía tanto de soporte como de almacenamiento. Al insertarlo en el lector del laboratorio, el malware se instalaba automáticamente, sustrayendo todos los archivos de investigación una vez que accedía al sistema. La pregunta es: ¿cómo me cuelo en el laboratorio? Richard chasqueó la lengua, guardó el disco en su mochila para emergencias y se dejó caer en la silla de su escritorio para pensar. Después de un tiempo, se dio por vencido. Según la trama original, mientras permaneciera vinculado al elenco principal, se le presentaría una oportunidad para acceder al laboratorio. Más allá de eso, Richard quería vigilar a la pequeña Eleven.
Si Nancy era la diosa guerrera que derrotaba monstruos, Eleven era el comodín del equipo. La mazmorra que les esperaba era un infierno, sin trucos, estaban perdidos. Eleven era la principal atacante del grupo. Por muy buenas que fueran las habilidades de Richard, en los momentos difíciles, su hermana pequeña le cubría las espaldas. Mientras Hopper dirigía al grupo de búsqueda del pueblo por las afueras, Richard se escabulló de nuevo y encontró a Eleven. La llevó al desguace abandonado a las afueras del pueblo, la otra base secreta de Mike y la pandilla. Las criaturas del mundo del revés son monstruos, y tu poder, aunque fuerte, tiene límites. Me gustaría guiarte y ayudarte a desarrollar tu don, le dijo Richard. 11 asintió. Richard señaló un autobús escolar abandonado a 10 metros de distancia. Usa tu telequinesis para arrastrarlo hasta aquí. Ella le dirigió una mirada tímida que decía claramente, eso es demasiado difícil. Sin presiones, inténtalo primero, te guiaré con mi experiencia. Si lo haces bien, te prepararé algo delicioso esta noche, animó Richard. El radar interno de Eleven se activó, sus ojos se aguzaron, adquiriendo una mirada repentinamente feroz. Alimento. Extendió las manos, una fuerza invisible envolvió el autobús reventado y este comenzó a mecerse. ¡Ah!, gritó apretando los dientes. El autobús se ladeó, el metal chirriando sobre la tierra, 20 centímetros, y entonces la sangre le brotó de la nariz. Sin fuerzas, el vehículo volcó de lado. 11 se tambaleó, Richard la sostuvo, protegiéndola de la nube de polvo. Cuando el aire se despejó, le secó la nariz con un pañuelo. ¿Te encuentras bien? Estoy bien, dijo, sacudiendo la cabeza. Este nivel de entrenamiento no era nada comparado con lo que papá exigía en el laboratorio. Richard se arrodilló a su altura. Tu poder proviene de tu mente, y tu mente está ligada a las emociones. Las emociones surgen de muchos lugares, pero principalmente de los lazos entre las personas. Alegría, rabia, dolor, miedo, amor, odio, anhelo, estos sentimientos pueden hacer que tu fuerza mental explote. Quizás aún no comprendas la añoranza ni el odio, pero conoces la alegría, la rabia, el dolor y el miedo. Cuando uses tu don, recuerda los recuerdos que te hacen feliz, los que te enfurecen, los que te entristecen, los que te aterrorizan. Acepta esos sentimientos, úsalos como herramienta. Te harán más fuerte. Se colocó detrás de ella y le susurró al oído con voz diabólica. Intentémoslo de nuevo. 11 se puso tensa, pero se recompuso una vez más. Tu papá no te quiere. La primera frase la hizo estremecerse, su mente se aclaró de repente. Richard continuó. Crees que es amable porque te trata como a una hija, pero solo valora tu talento. Si le quitaras eso, te descartaría sin dudarlo. Eres una muñeca, una herramienta. Sus palabras hirieron profundamente a la niña. Las lágrimas de rabia brotaron de sus ojos, sus nudillos se pusieron blancos, su rostro enrojecido. El autobús caído, ahora rozando con una fricción tremenda, comenzó a deslizarse, y más rápido que antes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué eres 11? Existieron 10, 9 y 8 antes que tú. ¿Dónde están ahora? Probablemente abandonados porque no eran lo suficientemente buenos. Basura para desechar. Él sí que es un demonio. En el instante en que la última sílaba salió de la boca de Richard, una barrera de fuerza invisible surgió alrededor de Eleven, y su poder aumentó aún más. Con un grito desgarrador, arrastró el autobús hasta ponerse de pie, mientras el dolor y la furia la inundaban. Entonces la cálida palma de Richard se posó firmemente sobre su cabeza, atravesando la coraza de inconsciencia. Suavemente dijo, pero nada de eso importa ahora, ni si alguna vez te amó. Después de todo el dolor que causó, ya ha perdido el derecho a ser tu padre o a reclamar tu amor. Ya no tienes que tener miedo. Has encontrado una familia que te querrá. Hopper puede ser un poco rudo, pero te tratará como a un hijo y te amará con todo su corazón, puede ser tu verdadero padre. Y Mike, Will y los otros pequeños traviesos quieren ser tus verdaderos amigos, tal vez alguno incluso espera que te conviertas en algo más. Jaja, claro, eso depende totalmente de ti. Aquí, tu voluntad es libre, nadie volverá a limitarte. Eres libre. Las palabras de Richard volvieron a conmover a Eleven, pero esta vez no eran ataques calculados para provocar ira, sino la dulce calma de alguien que adopta a un gatito empapado por la lluvia. Eleven era sencilla y sensible, sus sentimientos eran directos, muy consciente de la malicia y la bondad. Sabía que las cosas duras que Richard había dicho antes no salían del corazón, mientras que cada cosa hermosa que decía ahora provenía de una sinceridad genuina. 11 sintió que su poder se suavizaba con esa misma calidez, volviéndose dócil y dulce.
Intuía que podía controlarlo con mayor delicadeza, que podía recurrir al verdadero poder oculto tras las emociones negativas que la invadían. Claridad mental, pensamiento libre, ni más ni menos. Con un solo pensamiento, Eleven quiso levantar el pesado autobús escolar. Este se elevó a su antojo, subiendo o bajando, balanceándose de un lado a otro como un juguete. Al ver esto, Eleven no pudo evitar sonreír. Dejó que su poder se desvaneciera, se volvió hacia Richard, ansiosa por compartir su alegría. Richard había mantenido esa dulce sonrisa todo el tiempo, asintió y dijo con sinceridad, «Eres increíble. Este es el don con el que naciste. Pero recuerda, aprender a controlarlo no se trata de volverte más fuerte, sino de volverte mejor». Efectivamente, el poder de Eleven, al igual que en la historia original, se hacía más fuerte o más débil dependiendo de la fuerza de sus emociones y su voluntad. Sin duda, el Dr. Brennan tenía ideas y teorías geniales, pero esa misma brillantez lo volvió arrogante, paranoico y con una mente perturbada. Se obsesionó con las extraordinarias habilidades de los superdotados, olvidando que seguían siendo humanos. Solo pensaba en moldearlos con instrumentos y cálculos precisos, sin darse cuenta de que tratarlos como personas comunes con talentos especiales podría facilitar enormemente el progreso de Eleven. Para Richard, los superpoderes eran meros accesorios, sujetos al control de la persona. Solo cuando la persona se hacía fuerte, la habilidad podía fortalecerse. Como aprender a disparar, hay que saber apuntar antes de que el arma en la mano sea útil. El Dr. Brennan lo entendía al revés. Once apenas comprendió las palabras de Richard, pero por primera vez sintió que entrenar sus poderes no tenía por qué ser siempre doloroso. Tras acompañar a Eleven a casa en secreto, Richard regresó a la suya. Justo cuando iba a preparar la cena, sonó el timbre en un momento inoportuno. Se lavó las manos y abrió la puerta. Al encontrarse con un grupo de hombres vestidos de negro afuera, les dedicó una sonrisa cortés. «Oh, señoras y señores, ¿en qué puedo ayudarles?». Una mujer blanca de mediana edad se encontraba entre los imponentes hombres vestidos de negro, con una sonrisa profesional y fingida, mostrando una actitud perfectamente amable. Mostró su placa federal. «Hola, señor Richard. Somos del Buró Federal de Investigaciones. Disculpe que interrumpamos su preparación de la comida. ¿Podría dedicarnos unos minutos para ayudarnos?». «Por supuesto. ¿Qué le gustaría preguntar?». Richard echó un vistazo a la identificación. «Connie Fraser». Claro, pensó, solo un personaje secundario del que Eleven saldría más tarde de la historia con un simple movimiento de cuello. «¿Has visto a un niño especial? Está sucio por todas partes, es calvo». El agente Fraser evitó deliberadamente mencionar el sexo del niño. Pregunta clásica de pesca en inglés, y she, suenan diferente, imposible en chino. Richard fingió pensar mucho, al ver a un agente en la esquina metiendo la mano dentro de su traje. Negó con la cabeza con calma. «No lo creo. Con rasgos tan evidentes, lo recordaría». El agente Fraser asintió. «Últimamente se han avistado bestias con frecuencia por la ciudad. ¿Podría proporcionarnos alguna información?». «Ah, ahora que lo mencionas, me emociono», dijo Richard, inclinándose con aire de complicidad. «¿Conoces a Godzilla? Ese monstruo nacido de la contaminación nuclear en las películas japonesas. Con bestias desconocidas atacando a personas y ganado, la gente está entrando en pánico. Empiezan a pensar que el laboratorio nacional que instalaron aquí creó algo que convirtió a la fauna local en monstruos». La boca del agente Fraser se crispó. «Mucha gente sabe esto». «Joder, un montón». 8 de cada 10. Richard soltó una palabrota china clásica que ella no captaría. «Agente Fraser, yo empezaría por ahí. Revisa ese laboratorio». «¿Crees que no sé quién me envió? ¿Quieres que investigue a mi jefe temporal?». Reprimió su exasperación y esbozó una sonrisa. «Gracias por tu aportación. Disculpa las molestias y gracias por tu colaboración». «Con mucho gusto». Richard sonrió radiante mientras el grupo vestido de negro se marchaba, con un destello de burla en sus ojos. Capítulo 27. Cadáver falso. 2 días después de la desaparición de 2 niños en el pequeño pueblo, finalmente se produjo un avance en el caso, pero no fueron buenas noticias. Los 2 adolescentes desaparecidos fueron declarados muertos, sus cuerpos fueron encontrados en un lago al pie de una montaña a las afueras del pueblo. Todo el pueblo, que había estado siguiendo el caso de cerca, contuvo el aliento con horror. Los familiares de las víctimas se hundieron en un dolor tan profundo que parecía no tener fondo. El jefe Hopper llegó al lugar con una expresión gélida, mientras que el agente Powell parecía aún más perdido y desconcertado. Ya no sabía si lo que había ocurrido esa noche era real. Los niños desaparecidos no habían sido arrastrados y devorados por alguna criatura salvaje y antropófaga,
se habían ahogado. Powell no pudo evitar preguntarse, ¿acaso los niños secuestrados esa noche eran otros? ¿O tanto él como el jefe Hopper habían alucinado con el monstruo que creían haber visto? La realidad que tenía delante y los aterradores recuerdos de esa noche enredaron la mente de Powell en un nudo. El rostro del jefe Hopper permanecía impasible, sabía que ambos cadáveres eran falsos. Tras haber sobrevivido a algo mucho más horrible, mantuvo la compostura ante aquella espantosa escena, y esa calma le permitió estudiar el extraño cuadro con fría objetividad. Piensa con claridad, Powell, no dejes que el ambiente te nuble el juicio, dijo el jefe. Su voz firme lo sacó del abismo, siguiendo el tono de Hopper, comenzó a ordenar sus pensamientos. Estos cuerpos no son reales. Mira a la gente que está acordonando la zona. Están en guardia para que nadie se acerque, ni siquiera a los padres se les permite acercarse a los cadáveres de sus propios hijos. Eso no es normal. Si les preocupa que los cuerpos se dañen, ¿por qué nos mantienen afuera a nosotros, los oficiales a cargo? Sencillamente, temen que descubramos que los cadáveres son falsos. Powell se fue recomponiendo poco a poco, empapado en sudor. Su voz estaba ronca. Se suponía que este era un caso de personas desaparecidas de un pueblo perdido, pero ha llegado a manos de la policía estatal. Exacto, Powell, alguien está intentando ocultar la verdad. La mirada penetrante de Hopper siguió los dos cuerpos que estaban siendo cargados en una furgoneta de transporte. Golpeó el techo. Vamos, a ver dónde entregan esos cuerpos. Powell asintió con gesto sombrío, subió al coche patrulla y siguió a la furgoneta con Hopper. Los cuerpos son sin duda falsos, dijo Richard, con la mirada fija en la retransmisión en directo de las noticias locales. Robin estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con una expresión de disgusto en el rostro. Es difícil imaginar la influencia que tiene el laboratorio. Cadáveres falsos tan realistas, todo el traspaso perfectamente orquestado. Si quieren deshacerse de alguien, ¿quién se enteraría? Las mentiras son como cavar agujeros para taparlos, tapas uno y otro explota. No hay globo que no pueda reventar, se rió Richard. Una jugada astuta, pero arriesgada. Esos dos cuerpos falsos ahora son la prueba en sí mismos. Los ojos de Robin se iluminaron. Exacto. Si exponemos los cadáveres falsos en público, los federales no podrán negarlo. Exactamente, dijo Richard asintiendo levemente. ¿Y cómo están los niños desaparecidos de verdad?, preguntó Robin con curiosidad. Richard sonrió. No corre peligro, ahora mismo está atravesando el mundo del revés. Con los poderes potenciados de Eleven, puede localizar al chico con precisión y seguirle la pista. Después de esto, si ese pequeño matón de Troy regresa, habrá aprendido la lección y no volverá a molestar a nadie. Robin resopló y negó con la cabeza. Exacto, si no se hubiera metido en líos ese día, no se habría caído y nada de esto habría pasado. En resumen, sacaremos al niño en una semana. El aire del mundo del revés contiene toxinas crónicas, no es lugar para los seres vivos de nuestro mundo, dijo Richard mientras se ponía la chaqueta. Robin también se puso de pie y cogió su abrigo. ¿A dónde vas? Revisando la renovación de mi futura tienda. ¿Vienes? Como si fuera a quedarme aquí sola. Ya te hice una copia de la llave, entra y sal cuando quieras, dijo Richard encogiéndose de hombros. Dado lo a menudo que aparecía su amigo, darle una llave le ahorraba la molestia de abrir la puerta cada semana. Robin sonrió. Entonces iré contigo. Instantes después, los dos fueron en bicicleta al centro de la ciudad y se detuvieron frente a una tienda que estaba en obras. Esta no era la primera vez que Robin visitaba el futuro bar de Richard y Steve, ya había pasado por allí antes de que comenzaran las reformas. Ahora, al verlo de nuevo tras la remodelación, el lugar ya tenía su propia esencia. Líneas sencillas con un toque de elegancia discreta, nada que ver con las modas pasajeras, simplemente agradable a la vista. La remodelación quedó genial, dijo Robin, impresionada. Una vez que le demos los últimos retoques, quedará aún mejor, respondió Richard, rebosante de confianza. Robin echó un vistazo al escaparate, que seguía vacío. ¿Ya has elegido un nombre? Hey, exclamó Richard. Robin se quedó paralizada. ¿Estás segura de eso? Sencillo, pegadizo, se te queda en la cabeza. Perfecto para el boca a boca, respondió con total seriedad. Robin, si eso te hace feliz. Steve tiene derecho a voto. No se atrevería a objetar. Robin se imaginó al autoproclamado rey de Hawkins High haciendo reverencias y adulando a Richard y no dijo nada. Hey, ¿qué clase de té es ese?, interrumpió una voz. Se giraron y vieron a Joyce de pie detrás de ellos.
Lo siento, no quería asustarte, dijo sonriendo, con los ojos brillando de curiosidad. Richard y Robin intercambiaron sonrisas y negaron con la cabeza. ¿Trabaja cerca, señora Joyce?, preguntó Richard. Justo al final de la calle, en el supermercado. Salí del trabajo y los vi a ustedes dos, dijo. Así que este es el lugar para la nueva casa de Steve y tuya. Ese es el plan. Dentro de 1 o 2 meses, una vez finalizada la adecuación del local, abriremos. Vengan a celebrarlo con nosotros. No me lo perdería, dijo Joyce riendo. Aunque no parece que sirvan té chino tradicional. Exacto, estamos preparando té al estilo chino, como si fuera un simple café, en lugar de lazzo capuchinos, explicó Richard. Para la auténtica ceremonia del té china, se visita una tienda especializada. Lo que nosotros preparamos es una invitación, descubre lo delicioso que puede ser el té oriental. Si eso anima a alguien a explorar la cultura en profundidad, la misión de la tienda estará cumplida. Admirable, dijo Joyce, mejorando mentalmente su opinión sobre él. Pensó en Jonathan, su compañero de último año de secundaria, y se preguntó qué camino elegiría. Joyce miró su reloj. Es hora de ir a casa y preparar la cena. Nos vemos pronto. Tras despedirse de Joyce con la mano, Robin se dio cuenta de que su turno estaba por comenzar y también se marchó. Solo, Richard echó un vistazo a su reloj. Es hora de recoger la moto de Eddie, es el único que puede conseguirte una moto sin matricular. De camino a casa, la mente de Joyce divagó hacia Jonathan y hacia los extraños sucesos que se acumulaban en la ciudad. Conocer fragmentos de la verdad la inquietaba. Quizás debería sacar a los niños de aquí, pensó, pero cada uno tenía lazos que no podía romper. Siendo una madre soltera divorciada, ella misma no tenía vínculos inquebrantables, mudarse solo por ella les rompería el corazón, y eso era algo que se negaba a hacer. Si alguna vez nos vamos, será después de que termine lo que sea que esté sucediendo en el laboratorio, decidió. Pasó junto a un bloque de apartamentos justo cuando un pequeño sedán cargado de equipaje se detuvo. De él bajó un hombre regordete y pálido con una sonrisa radiante. Hawkins, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo Bob alegremente. El casero, que había estado esperando en la entrada, se levantó. Oye, Bob, la habitación está lista. Déjame ayudarte con las maletas. Capítulo 28. El plan de Richard. Morgue de Hawkins. El jefe Hopper y los padres de los niños desaparecidos estaban examinando las partes de un cuerpo que el forense les mostró a través de una mampara de cristal, tratando de decidir, a partir de esas características, si el cadáver pertenecía a su hijo. Pero ante semejante espectáculo, ninguno de los dos pudo soportar mirar. Ver a su propio hijo tendido sin vida sobre la fría mesa de acero, pinchado y tratado como si fuera carne de cerdo, era una agonía. Ocultaron sus rostros o se abrazaron, incapaces de seguir mirando. El jefe Hopper observó la escena con atención, pensando, este procedimiento de autopsia es aún más extraño. ¿Acaso a los familiares todavía no se les permite acercarse? Por todas las normas de decoro, los padres deberían poder tocar el cuerpo, pero solo pueden verlo a través de un cristal. El argumento era que se necesitaba una autopsia forense para la confirmación definitiva, por lo que nadie podía tocar el cadáver todavía. Esa excusa podría engañar a las familias cegadas por el dolor, pero no tenía sentido. Hopper quería irrumpir y destrozar los cadáveres falsos en el acto, obligar a los padres afligidos a ver que los cuerpos en la morgue no eran los de sus hijos. Pero una mirada a los guardias y policías estatales que lo vigilaban le advirtió a Hopper que no se moviera, no podía enfrentarse a todos. Justo cuando abandonaba el impulso temerario, un grito de terror provino del interior de la morgue. Todos se volvieron para ver cómo ambos cadáveres se hinchaban grotescamente, como si les estuvieran inyectando gas. Los espectadores miraban atónitos. La piel de silicona, antes tan realista, ahora parecía cualquier cosa menos natural, hinchada como un juguete demasiado inflado. La tela se estiró hasta volverse translúcida, dejando al descubierto el relleno de algodón en su interior. A estas alturas, hasta el padre más despistado presentía que algo andaba mal. La madre aristocrática de Troy exclamó, «Ese no es mi hijo. Ni siquiera es un cadáver. ¿Qué está pasando aquí?» Los guardias y los soldados parecían igualmente desconcertados. Los cadáveres convertidos en globos los habían tomado por sorpresa. Dentro de la morgue, el forense se apoyó contra un congelador mientras los maniquíes que se expandían lo inmovilizaban, un paso más y tendría que entrar. Estallido. 2 estruendosas explosiones siguieron, las carcasas de silicona estallaron, cubriendo la habitación de fragmentos. El algodón cayó en el aire como copos de nieve.
los padres gritaron. Aunque no salpicó sangre, la conmoción fue comparable a la de una explosión real. Se desató el caos, los gritos se superponían. Afuera, los periodistas locales oyeron el alboroto. Presintiendo que se trataba de un titular, se sonrojaron de emoción. ¿Quién es ese?, exclamó un periodista perspicaz. Una figura extraña había aparecido en el vestíbulo. Un casco de motocicleta ocultaba todos sus rasgos, pero su complexión y la ropa sugerían que se trataba de una niña pequeña. ¿Qué hace aquí a un niño con casco? Se quedó de pie con un brazo extendido hacia la puerta. Dentro, la gente divisó la sombra de una niña cuya palma levantada apuntaba directamente a los maniquíes que habían explotado. Las pupilas del jefe Hopper se contrajeron al instante en que la reconoció, pero se contuvo de pronunciar el nombre de Eleven. ¿Qué hace ella aquí?, pensó con vehemencia. No se mueva. Agentes federales, encabezados por Connie Fraser, guardias de la morgue y policías estatales la rodearon de inmediato. El pulso de Hopper latía con fuerza, apretó la pistola que guardaba en la funda. Vroom. En ese instante crucial, una motocicleta rugió en la intersección que había más allá de las puertas. Un motorista vestido de negro, con un casco idéntico, aceleró a fondo en lo alto de una pendiente, atrayendo todas las miradas. Auge. Sin disminuir la velocidad, la bicicleta saltó de la pendiente y salió disparada hacia adelante. Los reporteros se dispersaron para evitar el vehículo que circulaba a gran velocidad. Chirrido. La barrera se alzó como si manos invisibles la hubieran jalado, dejando que la motocicleta rugiera entre la multitud y entrara en la morgue. Mientras todos miraban fijamente al ciclista, Eleven movió la cabeza. Cada arma que apuntaba a ella o al ciclista se inclinó hacia atrás con los brazos de los soldados. Crack, crack, crack. Las armas resonaron entre aullidos de dolor. El motociclista derrapó hasta detenerse frente a Eleven. Una fuerza invisible estabilizó la moto y a su imprudente conductor. Observó a los agentes retorciéndose en el suelo, aspiró el aire y luego se subió a la parte trasera de la moto, rodeando con los brazos la cintura del conductor. Juntos salieron disparados, esparciendo folletos entre los flashes de las cámaras. ¡Wujú! Las voces de un hombre y una niña resonaron por la calle como las de unos forajidos aventureros. Las cámaras dispararon, los reporteros arrebataron los folletos, cuerpo falso. No mienta. La prensa irrumpió en el interior, fotografiando la morgue cubierta de algodón, a las familias atónitas y a los guardias desconcertados. El jefe Hopper se quedó mirando, riendo entre dientes. Ustedes dos son increíbles. Emocionante, gritó Richard por encima del viento mientras la moto abandonaba la ciudad. Emocionante, respondió Eleven, con el rostro resplandeciente dentro de su casco. Se avecinan muchas más emociones, manténganse alerta. Se rió y se adentró en el bosque. ¿Y ahora qué?, preguntó con entusiasmo. Richard, usa tu fuerza para detener la moto. No soy muy bueno montando en ella. 11. Capítulo 29. Señal del desafío. 10 minutos después de la explosión del falso cadáver en la morgue de Hawkins, el Dr. Martin Brennan, del Laboratorio Nacional de Hawkins, también recibió noticias de una chica enmascarada, presuntamente Eleven, que apareció en las puertas de la morgue. El adversario había utilizado medios desconocidos para provocar deliberadamente la autodestrucción del falso cadáver, revelando públicamente el oscuro secreto de que se trataba de un maniquí. Si el método para detonar el cuerpo falso era imposible de rastrear, entonces la posibilidad de que la chica enmascarada fuera Eleven era extremadamente alta, porque solo unos superpoderes propios de la ciencia ficción harían que todo pareciera imposible de rastrear desde una perspectiva normal. La aparición de Eleven llenó de alegría los ojos del Dr. Brennan. Ni siquiera le importaba el impacto que la revelación del cuerpo falso tendría en la credibilidad del laboratorio y del gobierno estatal, ni le importaba cuánto daño sufrieran los agentes federales que ayudaban al laboratorio a encontrar a Eleven, solo le importaba Eleven. Agente Fraser, por favor, vuelva a dirigir a su equipo en cuanto le curen las heridas. Debe traerme a Eleven antes del amanecer de mañana. Yo también participaré en esta operación de captura, dijo el Dr. Brennan por teléfono. No importa quién la esté engañando ahora ni con quién se junte, si yo personalmente voy a buscarla, sin duda volverá a mi lado. El Dr. Brennan seguía mostrándose moralista, convencido de que Eleven lo necesitaba, que estaba muy unida a él y que solo él podía desarrollar plenamente sus talentos. Porque era el papá de Eleven, el familiar, que la abrazaba después de cada momento de dolor. Chico, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? El jefe Hopper estalló de rabia al regresar a casa, casi gritándole a Richard en la cara.
¿Cómo pudiste permitir que Eleven apareciera en un lugar tan público y que los medios de comunicación captaran su imagen? Al menos llevaba máscara, dijo Richard encogiéndose de hombros. Y este es precisamente el efecto que buscaba, que la gente se percatara de la existencia de Eleven. Quiero que la gente del laboratorio venga a buscarnos. Al oír esto, el jefe Hopper adivinó de inmediato, ¿tienen alguna contramedida? Revelar la verdad sobre el cuerpo falso es solo el primer paso del plan. Richard asintió y explicó. Después de esto, nos dividiremos en dos grupos. Un grupo irá al laboratorio y entrará al mundo del revés por la puerta que hay allí para rescatar gente. El otro grupo acompañará a Eleven para evadir la persecución del laboratorio, distrayendo a su gente mientras se preparan para dar caza al monstruo. Esto es demasiado peligroso, comentó el jefe Hopper con voz grave tras escuchar el plan de Richard. Richard replicó, según las observaciones de Eleven, ese chico que fue llevado al mundo del revés probablemente no durará más de 2 días. Y eso en el mejor de los casos, si no lo atrapa el monstruo. El tiempo es oro, ¿de verdad vas a esperar hasta el último día para actuar? Además, la noticia del descubrimiento del cuerpo falso ya ha provocado una gran indignación pública. El gobierno federal debe estar actuando con urgencia. No podemos darles tiempo para encubrir sus crímenes. Debemos aprovechar esta oportunidad para obtener pruebas de los delitos del laboratorio. Con testigos y pruebas físicas, quienes trabajan en el laboratorio jamás podrán recuperarse, dijo Richard con seriedad. Mientras hablaba, Richard se acercó a Hopper, que vacilaba, lo agarró por los hombros y le dijo en voz baja, con un tono que recordaba al demonio que tienta a un humano a caer, también puedo aprovechar esta oportunidad para destruir toda la información sobre Eleven en el laboratorio y luego darle un nombre nuevo. ¿Qué tal, Jane Hopper? Oye, jefe, no querrás que Eleven sea incapaz de caminar bajo la luz del sol para siempre, ¿verdad? El corazón del jefe Hopper se estremeció y vaciló al instante. Miró aquel rostro joven y expectante y ya se imaginaba su futuro como padre de Eleven. Cabe decir que, en menos de una semana juntos, el jefe Hopper se había encariñado profundamente con esta niña cuyas emociones eran tan puras como una hoja en blanco. Precisamente su sencillez y bondad lo conmovieron, recordándole a su difunta hija. Pero también sabía que Eleven era diferente a su hija, solo compartían el hecho de ser hijas. Si fuera posible, deseaba fervientemente adoptar a Eleven como propia. Sus primeras experiencias bélicas expusieron a Hopper a un experimento con gases químicos devastadores, en el que murieron muchos de sus compañeros. Aunque afortunadamente sobrevivió, su cuerpo quedó afectado por dicho experimento sin que él lo supiera. Esto provocó que su descendencia tuviera una alta predisposición genética al cáncer, causa de la muerte de su hija biológica. Dado su estado, era casi seguro que ya no podría tener hijos como una persona normal. Quizás adoptar a la indefensa Eleven era la decisión correcta para su futuro, también sería su redención. Bien, ¿cómo nos separamos? ¿Qué otra ayuda necesitamos? La mirada de Hopper se volvió firme mientras observaba al increíble joven de cabello negro. Decidió creer que el otro podría brindarle una hermosa esperanza. Richard soltó una risita y comenzó a explicar su plan con detalle. Él, al pasar por la sala para buscar agua en la cocina, Mike escuchó de repente el noticiero del pueblo y se preocupó mucho. Al acercarse para examinar las imágenes borrosas en el televisor, reconoció al instante a la chica del casco de motocicleta. Ya fuera por sensibilidad o porque había estado realmente enamorado estos últimos días, con la silueta de la pequeña Eleven grabada a fuego en su ADN, Mike supo que era ella. Suena descabellado. Hoy en día no se puede confiar en el gobierno federal. A diferencia de Mike, su padre, Ted, estaba claramente más preocupado por el mensaje principal del informe. Ambos cuerpos eran falsos, e incluso explotaron. Los cuerpos explotaron. Mike reflexionó sobre las palabras de su padre, Ted, mientras su expresión cambiaba. De repente, como si pensara en una posibilidad, salió corriendo hacia el sótano. Ted miró a su hijo, que se movía con prisa, manteniendo la compostura tan firme como la eterna cordillera de los Andes mientras bebía tranquilamente el agua de la mesa que tenía al lado. Emergencia, emergencia. Quien reciba esta señal, por favor, responda. Tras llegar al sótano, Mike sacó inmediatamente su walkie-talkie de un cajón, extendió la antena, ajustó la señal y envió una llamada a sus amigos en sus respectivas casas. Poco después, Will fue el primero en responder a Mike. Entendido, entendido. Soy Will. Entonces Dustin y Lucas respondieron a Mike uno tras otro. ¿Qué pasó? Se acabó. Dustin acababa de terminar de cenar y acariciaba tranquilamente a su gran gato naranja.
Mike les contó entonces a todos las noticias que había visto y sus impresiones. Tras escuchar el relato de Mike, los otros tres también se dieron cuenta de que el dúo de moteros raros, mencionado en las noticias, era muy inusual y muy probablemente se trataba del propio Richard y Eleven. ¿Por qué harían eso de repente? No es peligroso si no tienen cuidado, expresó Will, desconcertado. Aunque a veces la mente de Lucas estaba un poco confusa, también notó algo extraño. Dijo, se trata simplemente de revelar la verdad sobre los cuerpos y así manipular la opinión pública. ¿Pero acaso eso no atraería a la gente del laboratorio? Por fin han encontrado el paradero de 11. Ante las palabras de Lucas, a todos se nos aceleró el corazón. Un momento, ¿y si esto fue intencional? Dustin tenía un mal presentimiento, pero se mantuvo tranquilo y racional mientras expresaba lo que pensaba. Oigan, tengo un mal presentimiento. Definitivamente algo anda mal. Obviamente, nosotros también lo supusimos, dijo Lucas, poniendo los ojos en blanco en su habitación. No, déjame terminar, comenzó Dustin su análisis. Suponiendo que el objetivo fuera simplemente desenmascarar la conspiración del cuerpo falso, Richard y Eleven podrían haberlo hecho en secreto sin ser descubiertos. Con los poderes tan fuertes de Eleven, podría haber atacado en secreto desde la distancia. Sentado en el sofá de su sótano con el walkie-talkie en una mano, Mike preguntó confundido, ¿entonces hay algún problema con eso? Esa es la clave, dijo Dustin con una sonrisa. Podrían haber pasado desapercibidos, pero eligieron aparecer tan abiertamente ante todos. Esto significa que sus acciones estaban pensadas para ser vistas. ¿Y a quién querían que las viera? Ante el meticuloso análisis de Dustin, los demás lo entendieron todo y pronunciaron el nombre al unísono, el laboratorio. Exacto, Dustin dio una palmada en su extremo y dijo seriamente, esto es Richard y los demás enviando una señal de desafío al laboratorio. Están listos para ir a la guerra con ellos. Pero si van a la guerra, ¿por qué no nos avisaron?, preguntó Lucas con expresión de frustración. No puede ser solo porque nos ven como niños, ¿verdad? No lo duden, es cierto, les aclaró Dustin a todos. Mike respiró hondo y dijo, chicos, creo que deberíamos hacer algo. ¿Qué opinan? De acuerdo, los tres amigos rieron juntos a través de las ondas, gritando con amplias sonrisas. Capítulo 30. Nancy frustrada. Troy estaba aterrorizado, su pálido rostro reflejaba horror. Al ver los cadáveres humanos atados a pilares de piedra con enredaderas, siendo devorados frenéticamente por monstruos humanoides, caninos y felinos, volvió a orinarse encima, temblando incontrolablemente. Lo habían atrapado. A pesar de haber corrido y escondido durante todos esos días, finalmente no logró escapar de las garras de esos monstruos. En ese momento no podía hablar y sentía una molestia extrema en el esófago. Una pequeña y larga rama de la enredadera se había desprendido y se había introducido en su boca como una serpiente, abriéndole las mandíbulas a la fuerza hasta casi dislocárselas. La enredadera era tan resistente que no se podía morder, y de vez en cuando le inyectaba algo repugnante en el cuerpo, provocándole náuseas y dolores por todo el cuerpo. A medida que el dolor persistía, su cabeza se fue entumeciendo poco a poco. Los monstruos no se comieron a Troy. En cambio, lo rodearon varias veces, olfateando su aroma como si lo observaran o lo trataran como algo completamente distinto. En su agonía, poco a poco se fue entumeciendo y se desmayó. Justo cuando Troy perdió el conocimiento por completo, una voz baja y ronca resonó de repente, necesito un par de ojos que me ayuden a observar el mundo exterior. En cuanto la voz se apagó, Troy fue elevado aún más alto por las enredaderas. Las enredaderas en su interior actuaban como conductos en un sifón, con los tubos pulsando. Al oír la voz, el grupo de monstruos con cabeza de pétalo, a los que todos llamaban Demogorgons, lanzaron un rugido hacia el cielo, e inmediatamente se giraron y condujeron a una docena de Demogorgons caninos hacia la distancia. 11 respiró hondo y salió de su estado meditativo. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a salírsele del pecho. Aquella voz la había inquietado profundamente, sintió como si alguien la hubiera estado observando por un instante. Esto no tenía sentido, pues era evidente que se había fortalecido y se encontraba en un estado mental. No deberían haberla estado espiando de esa manera. ¿Estás bien?, preguntó Richard, mirando con preocupación a Eleven, que estaba cubierta de sudor frío. Lo vi. Eleven recuperó la compostura y describió las escenas que vio con distinta cadencia, luego sacó un pañuelo para limpiarse la hemorragia nasal. ¿Dónde? La escuela secundaria Hawkins, el mundo al revés. Entendido, dijo Richard asintiendo, y luego se echó la mochila, que ya estaba llena con todo su equipo, a la espalda.
Se estiró, listo para partir en cualquier momento. El jefe Hopper miró al intrépido Richard y le dijo con una mirada compleja: «Chico, ten cuidado. Si te pasa algo, Eleven se pondrá triste». «Deberías preocuparte más por ti mismo», dijo Richard con una leve sonrisa. «Por cierto, hay un panel que se puede abrir debajo de mi sofá. He colocado mi lanzallamas casero dentro. Espero que puedan cogerlo y usarlo». «¿Para qué necesitaríamos eso?». El jefe Hopper expresó su confusión, con una mirada extraña en los ojos mientras preguntaba con cierta sospecha: «¿Crees que esos monstruos también vendrán a por nosotros?». Richard se ajustó las correas de la mochila para que no rebotara durante la carrera. «Eleven ha decidido emprender una matanza esta noche», dijo. «No esperes poder razonar con esos lunáticos. Matarlos es el último recurso, e inevitablemente habrá una carnicería. ¿Crees que los Demogorgons del mundo del revés permanecerán indiferentes al percibir el olor de esta sangre tan peculiar?». Pensándolo bien, sí que había una alta probabilidad. Richard miró a Eleven, luego a Hopper y asintió. «Si no hay más preguntas, preparémonos para comenzar la operación. Yo saldré primero». Dicho esto, salió, se subió a su bicicleta y se dirigió a toda velocidad hacia el laboratorio. Mike vació su mochila y luego sacó varias piedras preciosas del armario del sótano. También metió una linterna completamente cargada en la mochila y salió corriendo del sótano hacia la puerta, diciendo al mismo tiempo: «Mamá, puede que vuelva tarde esta noche». «Sí, si no vuelvo en toda la noche, díselo a Nancy». Nancy sabe qué hacer. Para cuando terminó de hablar, Mike ya se había marchado, dejando tras de sí solo una puerta cerrada y un timbre que se balanceaba. «Oye, Mike, ¿sabes qué hora es?». Al ver esto, la madre de Mike, que sostenía un teléfono, quiso ir tras él, pero no pudo. Al otro lado de la línea se oía la voz confusa de la madre de Troy. Parecía que por fin se había dado cuenta de que la desaparición de su hijo era sospechosa y, tras buscar por todas partes, finalmente había encontrado la casa de Mike. Nancy, que acababa de bajar las escaleras tras oír el alboroto, vio a su hermano salir apresuradamente de casa en bicicleta. Se le aceleró el corazón y no pudo evitar mirar a su madre. «Mamá, acaba de mencionarme Mike». Al ver la mirada inquisitiva de Nancy, la madre de Mike respondió con cierta indiferencia: «Sí. Sí, dijo que si no regresa esta noche, te lo diga y que sabrás qué hacer». La expresión de Nancy cambió drásticamente. Bajó corriendo las escaleras y cogió el teléfono. «Oye, Nancy, yo sigo usando eso», dijo la madre de Mike rápidamente. Nancy esbozó una sonrisa forzada y superficial, y luego le dijo a la mujer al otro lado del teléfono, cuya voz sonaba disgustada y arrogante: «Lo siento, tenemos asuntos que atender en casa. Si no tiene nada más que decir, lo dejamos así. Gracias». Dicho esto, Nancy pulsó el botón de colgar y marcó rápidamente el número de Jonathan. Al mismo tiempo, en casa de los Byers, Will también se había escabullido por la puerta trasera. Joyce, que preparaba la cena para sus hijos, vio un destello de faros fuera de la ventana. Se quedó paralizada al instante, abrió rápidamente la ventana de la cocina y gritó: «Will, ¿a dónde vas?». «Lo siento, mamá, me tengo que ir», dijo Will, pronunciando una frase típica de un héroe individualista estadounidense. Joyce tenía intención de ir tras él, pero entonces sonó de nuevo el teléfono de la casa. Sin otra opción, Joyce fue a contestar primero. Antes de que pudiera decir nada, se oyó la voz de Nancy. «Jonathan, creo que Mike y los demás están a punto de hacer alguna tontería. Sigue Will en casa. Si va a salir, por favor, deténlo». Joyce dejó caer el teléfono con un golpe seco. Al oír el ruido, Jonathan salió de su habitación con curiosidad y miró a su madre, que permanecía aturdida en el pasillo. «Mamá». Buscando al jefe Hopper, Florence, la recepcionista administrativa de la comisaría, recibió una llamada de la casa de los Wheeler. Miró la nota en el calendario del escritorio con confusión y le dijo a la chica que hablaba por teléfono: «El jefe Hopper no está de servicio ahora mismo». «¿Puedes decirme a dónde fue?». Nancy se rascó la cabeza, sintiendo que esa noche era inusual. Florence respondió con tono de pesar: «Lo siento, no estoy muy segura de eso». «Gracias», respondió Nancy con voz débil y colgó con una leve sonrisa amarga. «¿Qué demonios está pasando, Nancy?», preguntó la señora Wheeler, con las manos en las caderas y semblante serio. Desconocía los secretos que Nancy, Mike y los demás ocultaban, hasta el punto de que Nancy había hecho varias llamadas seguidas, a casa de los Byers, a alguien llamado Stevie, finalmente, a la comisaría. Nancy dudó, no se atrevía ni quería contarle a su madre que los extraños sucesos que azotaban el pueblo estaban relacionados con el laboratorio.
más allá de si su madre le creería o no, sin duda pondría en peligro a la familia. Bip bip. En ese preciso instante, sonó una bocina fuera de la puerta, y unos faros deslumbrantes iluminaron el interior de la casa a través del cristal de la puerta. La señora Wheeler quedó momentáneamente cegada por la luz. Aprovechando la oportunidad, Nancy salió disparada por la puerta, se subió rápidamente al asiento del copiloto del descapotable de su novio y gritó: «Vamos, vamos, vamos. Conduce, date prisa». Nancy, la señora Wheeler se frotó los ojos y salió corriendo de la casa. Al ver a su hija marcharse en el coche de un desconocido, sintió una repentina oleada de angustia. «Lo siento, mamá, te prometo que traeré a Mike a casa sano y salvo». Nancy miró hacia atrás y se despidió de su madre con esas palabras. La señora Wheeler estaba ansiosa y dolida, pero incapaz de controlarlo, solo pudo golpear el suelo con los pies. Luego, dio un portazo furioso y volvió a entrar. Estaba a punto de desahogar su ira con su marido, pero vio a Ted, cansado tras un día de trabajo y que había estado jugando con su hija pequeña después de cenar, profundamente dormido en el cómodo sillón, con la niña en brazos. Tuvo que reprimir todas sus emociones. El salón estaba en silencio, salvo por el sonido del televisor, que emitía un programa que nadie veía, y la respiración de la señora Wheeler mientras intentaba controlar sus emociones. Secándose las lágrimas de los ojos, la señora Wheeler sorbió por la nariz, apagó el televisor, cogió una manta del sofá para arropar al padre y a la hija que dormían, y luego fue a la cocina a buscar una botella de vino tinto. Se sentó a la mesa de la cocina y bebió sola. Solo se atrevió a beber medio vaso, por miedo a emborracharse y perder una llamada, lo que le impediría recibir noticias sobre Mike y los demás de inmediato. ¿Qué está pasando? ¿Qué les ocurre a Mike y a los demás?, preguntó Steve mientras conducía. Nancy suspiró. Yo tampoco estoy segura, pero tengo la sensación de que Mike y los demás han descubierto algo, y esos pequeños idiotas quieren hacerse los héroes. Ah, Steve se sorprendió mucho y luego preguntó, ¿es porque vieron las noticias en la televisión? ¿Qué noticias? Al parecer, los 2 cuerpos recuperados del lago eran falsos y explotaron en la morgue. Se sospecha que todo esto es obra de 2 motociclistas, uno corpulento y otro más joven. Ahora, el gobierno de la ciudad de Hawkins está siendo duramente criticado por la opinión pública debido a esto. ¿Qué? Los ojos de Nancy se abrieron de par en par, e inmediatamente adivinó la verdad. ¿Podrían esos 2 motociclistas ser Richard y Eleven? Steve sonrió con impotencia. No estoy seguro, pero tengo la fuerte sensación de que sí. Aunque Mike y los demás son un poco imprudentes, no son unos completos idiotas. Creo que primero se reunirán y luego irán a buscar a Eleven, esa chica con superpoderes. Nancy se agarró el pelo. Ahora sí que comprendía los sentimientos de su madre. Ese estúpido hermano suyo. Al oír esto, Steve sugirió de inmediato, entonces ¿por qué no vamos directamente al Eleven? ¿Sabes dónde está la cabaña de Hopper junto al lago? No lo sé, dijo Steve mientras cambiaba de marcha y giraba bruscamente el volante para dar la vuelta en U, sonriendo de reojo, pero Robin sí lo sabe.